Bueno, estamos grabando la segunda parte. Queda armar la clase cliente de este diagrama. El cliente tiene una cuenta. Sí, la cuenta ya existe. El cliente suma número de cuenta, suma número de cliente, cuenta y saludar. Vamos a armar la clase new Java class cliente. Persona. Extend persona. Y ahí ya, al igual que vendedor, hay que cumplir con el constructor de persona, porque persona tiene un constructor paramétrico, no tiene un constructor vacío. Y también hay que cumplir con el método abstracto que pusimos en persona. Sí, había un método abstracto. Entonces, ¿qué sumo? Número, cuenta. ¿Sí? Sumo estos dos atributos. Y vamos a crear un constructor. Sí, que y me ocurre lo mismo. Me sumo los atributos para construir una persona. Me suma los atributos para construir una persona. ¿Sí? Y con Zapper, ¿sí? Zapper me llama al constructor de persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Zapper es un método heredado de object y luego le da estado al resto del objeto. Bueno, necesito implementar un método abstracto, insert code, y puedo ir por implementar saludar. Lanzándome una unsupported operation. Sí, pero lo borro y escribo el método. South, hola, soy un cliente. Bien. Y vamos con el toString. Lo mismo, string me da los atributos de cliente pero no los de persona. ¿Y qué hago? Le sumo Zapper con la palabra ver, porque esto es palabra clave, esto es un método heredado, esto no es método. Con la palabra clave Zapper, método de la clase padre, toString. De esa forma, ¿sí? De toString, de persona. Y los getters y setters que considere necesarios, y queda terminada la clase. Encapsulado, y ahí está el testeo. ¿Cómo es el testeo? Sí. South cliente 1. Sí. New cliente. Import. Y cliente 1 que tiene esta cuenta y se llama Laura. Edad 50 años. ¿Sí? Bueno, cliente 1 punto depositar. Deposita 20.000 pesos. Me faltó una más. Sí. Saludar. Y el toString de cliente 1 ya ahí estaría. No necesito más nada para cliente 1. Vamos a probar si ese código corre.
Bueno, acá está el cliente 1. Hola, soy un cliente. Este es todo su estado. ¿De acuerdo? En su estado tengo el número, tengo su cuenta, todo lo referente a la persona con su objeto dirección. ¿Sí? ¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Te da error. ¿En dónde te da error? En cuenta. Acá. Yo te pregunto, ¿tenés acá definido cuenta 1? Para un poquito. Ahí te lo pegué en el chat. Bueno, polimorfismo o poliformismo, como quieran, ¿eh? Como quieran. Cualquiera de los dos está bien. Polimorfismo, poliformismo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una clase presenta un comportamiento variado o distinto ante una situación. Si hablamos de comportamiento, hablamos de métodos. ¿Sí? Se dice que hay dos clases de polimorfismo: sin redefinición de método y con redefinición de métodos. El polimorfismo sin redefinición, ¿sí? Claro, en saludar va a haber polimorfismo, correcto, Rosario, porque va a presentar el método es el mismo, pero va a presentar distinto comportamiento. El polimorfismo sin redefinición es cuando una clase tiene métodos con el mismo nombre pero diferentes firmas de parámetro. Eso lo conocemos, eso también se llama sobrecarga de métodos. Algunos autores consideran a la sobrecarga de métodos como una forma de polimorfismo y otros que no. Yo en realidad considero que sobrecarga de métodos es sobrecarga de métodos y no es polimorfismo. ¿Sí? No es eso. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Pero bueno, es un tema de términos. ¿Por qué considero que sobrecarga de métodos no es polimorfismo? Porque en realidad internamente adentro de la máquina virtual los métodos sobrecargados se renombran. Entonces la verdad que son distintos métodos y punto, pero no quiero hacer un gran debate de eso. Si alguien considera que sobrecarga de métodos es polimorfismo, está bien, perfecto, ¿sí? Es un tema de palabras. Pero vamos a la redefinición de métodos. ¿Cuándo es redefinición de métodos? ¿Sí? Cuando se sobrescriben métodos o se implementan métodos de la clase padre. El método saludar está sobrescrito. En realidad en este UML parece sobrescrito, pero lo que hicimos es implementar. ¿Por qué? Porque en la clase persona, el método saludar lo declaró. Entonces forcé, pero podría haberlo puesto no abstracto. Vamos a poner en práctica este polimorfismo. Voy a crear dos variables. Pero no es que objetos de persona no se puede crear. Persona es una clase abstracta. Claro, yo no puedo invocar el constructor de persona. ¿Sí? El constructor de persona yo no lo puedo invocar. ¿Sí? Pero yo puedo crear variables del tipo persona. El límite yo lo tengo en llamar al constructor new persona. Y acá, por más que cumpla nombre,
Diego 22, dirección 1, por más que cumpla, tengo un error. ¿Sí? ¿Por qué tengo un error? Porque cuando declaro la clase persona abstracta, yo tengo un bloqueo al constructor. Pero, yo puedo en un objeto de persona contener cualquier objeto de clase hija. En Java existe el concepto de contenedores que no está en otros lenguajes. ¿Sí? Yo no puedo meter una persona porque no puedo decir new persona, pero yo puedo poner un vendedor, puedo poner un cliente o cualquier clase hija. Como vimos, Object, ¿sí?, es padre de todas las clases en Java, aún de la clase class. ¿Sí? Entonces, dentro de una variable contenedora de Object, yo puedo contener cualquier objeto que existe en Java. ¿Sí? Porque adentro de una variable de una clase padre yo puedo contener cualquier objeto de una clase hija. Entonces en un object yo puedo guardar cualquier cosa. Eso me hace acordar a algo que hicimos por la primer clase, creo. Voy a revisar un file. Sí, documentos, Java objetos, y puede ser la primera clase. La primera clase, ¿sí? Y no, la segunda sí usamos un IDE. Sí, usamos un IDE. Voy a abrir el proyecto, una clase un poquito. Sí, proyecto. Y voy a abrir donde la carpeta del curso. Y voy a abrir el proyecto de la clase 2. ¿Se acuerdan que yo tenía un método que recibía un entero, un método que recibía un booleano, un método que recibía un char, un long, un string, un double? Y según el parámetro que yo envíe, según el parámetro que ejecuto un false, si envío un false, envío un booleano, ¿por dónde viene? Por acá. Pero si pongo una literal de un entero, ¿por dónde viene? Por acá. Ahora, voy a anular todos estos métodos. ¿Sí? Y voy a poner public, ¿sí?, void método, public static, perdón, void método object. No, olvídate del switch, ningún switch. Pensando en estructurado. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, como object es contenedor de cualquier cosa, envío un entero, envío un booleano, ¿sí?, envío lo que fuera, cualquier cosa puede ser contenida en un object. Entonces se va a ejecutar siempre este método. ¿Sí? Como cualquier cosa. ¿Sí? Object es el contenedor global. Yo envío ¿sí?, envío un entero. Object. Envío un texto. Hola. ¿Sí? ¿Qué me va? Object. Envío un double. Envío cualquier objeto y en este objeto BG, Big Decimal. Sí. Y lo sumo. Voy a aumentar la sobrecarga. ¿Sí? Envío un 22. Seguramente no hay un método que recibe solo un entero. Pero pongo este objeto
BG. ¿Qué objeto de la clase Big Decimal? Yo no tengo que reciba un Big Decimal. ¿Quién lo puede contener? Object. ¿De acuerdo? Ejecuto y ahí sí. ¿Correcto? Sí. Object es un contenedor global de todos los objetos en Java. Bien, esto no ocurre en PHP. Un objeto de persona yo puedo contener. Perdón. Vendedor. Sueldo. Nombre. Jeremías. Y voy a poner acá un cliente. New client. Sí, número. Comparte la cuenta 1. Nombre. Gabriel. Edad. 50. Vive en 1. Ejecuto y no debería tener errores. Ciertos servidores que dejé encendido porque antes del recreo yo hice encender unos servidores Wi-Fi Apache. Sí, yo uso mucho Java, yo lo uso mucho. Ahí tengo apagados los servidores. Bien. Y bueno, esto ejecutó sin error. Ahora voy a separar un poquito en la consola porque ya hay un valor que imprimo. La persona 1, porque el problema, acá tengo un vendedor y acá tengo un cliente, pero yo los estoy viendo como dos objetos de persona. La persona 1, sí, yo los veo como dos objetos de persona. La persona 2, yo lo veo como dos objetos de persona. ¿Sí? Yo persona. ¿Sí? Pero uno saludó como un vendedor, otro saludó como un cliente. Y ahí está el polimorfismo. ¿Sí? En que objetos que parecen de una misma clase tienen un comportamiento distinto. Sí, pero es que no son iguales. Hay una variable llamada empleado 1. No, empleado 1 ya existe, E1. Empleado no existe. Vendedor. En esta variable de vendedor, yo quiero guardar persona 1. Persona 1 es un vendedor. Pero cuando la pongo acá, ¿sí?, ocurre un problema. El problema es que Java ve esto como un objeto de persona, un objeto de vendedor. Me dice, vos me estás metiendo acá un contenedor de persona. ¿Y yo cómo sé que realmente eso es una persona? No lo puedo saber. En realidad yo lo veo acá y sé que es una persona, pero Java lo ve... Perdón, yo cómo sé que esto es un vendedor. Yo lo veo acá y sé que es un vendedor, pero Java lo ve como una persona. Esto es un vendedor más grande que esto. Entonces hay que acudir al operador de castigo. Yo le estoy diciendo a Java, vos confía Java, que lo que te estoy poniendo acá lo ves como persona, pero es un vendedor. Entonces entra. Sin problemas. Sí, ejecuta y no tengo problemas. Pero si yo llego a hacer esto, yo meto persona 2 acá, le estoy diciendo, vos confía Java que esto es un vendedor, pero no es un vendedor.
voy a tener un problema grande. ¿Sí? Una error en tiempo de ejecución, class exception, me produce un error en tiempo de ejecución y me detiene el programa. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evitar la class exception, preguntar antes de meter si es un vendedor. Y voy a acudir al operador ternario. ¿Se acuerdan del horario? Acá voy a preguntar si P1 es un vendedor. Sí. Yo estoy preguntando si el objeto P1 es instancia de vendedor. Si es así, lo pongo casteado. Vendedor B1. Y no, asigno un nulo. Tengo acá un problema de sintaxis porque esta es una O minúscula. Yo pregunto, P1 es indexador. Si es así, asigno P1 a esta variable y si no un nulo. Es como hacer un if pero inline. Entonces, antes de asignar P1, ¿sí?, pregunté si era un vendedor. Ahora evito cualquier error. Esto seguramente les está dando vueltas la cabeza y lo vamos a repetir la clase que viene. Pero antes de repetir, voy a mostrar un dibujo. Sí, un dibujo que lo vamos a llamar Willy Wonka y la fábrica de chocolates. ¿Sí? O solo... lo voy a sacar de otra parte para no hacerlo desde cero. Fábrica de chocolates. Es una documentación, entonces viene acá. ¿Sí? Muchos dibujitos, bien lindo, ideal para esta hora de la noche. Y esto es... Vamos a suponer que tenemos una fábrica de chocolates y yo tengo acá una máquina que produce bombones de chocolate negro en forma cuadrada y va alargando toda la producción de bombones cuadrados de chocolate negro. También tengo una máquina, ¿sí?, que va alargando la producción de bombones redondos de chocolate blanco y van saliendo los bombones de la máquina. También tengo una máquina que larga bombones de frutilla con formas de corazón y van saliendo los bombones de la máquina. Resulta que hay una cinta transportadora que transporta los bombones de un lugar de la fábrica a otro. Esa cinta transportadora es del tipo Object. ¿Por qué? Porque en realidad puede contener cualquier bombón. No le importa si el bombón es redondo, triangular, cuadrado. Podrá tener una limitación de peso del bombón, pero si está dentro de los parámetros normales lo transporta. Un bombón redondo, cuadrado, en forma de corazón, lo transporta. En la otra punta de la fábrica tenemos una máquina que envasa en cajas de 24 unidades los bombones cuadrados, otra los bombones redondos y otra los bombones en forma de corazón. Tiene que haber acá un operario, sí, un operario que envía acá los bombones cuadrados, acá los bombones redondos y acá los bombones con forma de corazón. Ese operario está haciendo el casteo. ¿Por qué el casteo? Porque recibe algo con formato object. Y es que yo acá, ¿sí?, recibo algo con formato persona. Y
lo guardo en un vendedor o lo guardo en un cliente llegado el caso. ¿Sí? Tiene que ir separando por tipo y ese es el casteo. Porque si yo un bombón en forma de corazón lo pongo, algo malo va a pasar. Sí, class exception. En la fábrica, ¿qué es lo que puede pasar malo? Yo mando un bombón equivocado acá, se puede romper el bombón o se puede romper la máquina. Cualquiera de las dos cosas no es buena idea. Sí, entonces necesito castear bien. Ahora, si es un operador humano, porque el error es siempre parte de la naturaleza humana. Es decir, yo en vez de P1 puedo poner P2 y enviarlo acá y se cuelga. ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor sería no tener un operador humano, sino tener un robot en Java. Y yo pregunto, con 3 if, por ahora 3 if, va a haber otra forma, para evitar el if. Va a haber otra forma que la vemos con interfaces. Si el bombón que recibo es cuadrado, si el bombón es instancia de cuadrado, lo envío a la máquina de cuadrados. Si el bombón es instancia de redondo, lo envío a la máquina de redondo. Si el bombón es instancia de corazón, lo envío a la máquina de corazón. Yo necesitaría 3 if. ¿De acuerdo? De esa manera la máquina no se va a equivocar y va a mandar los bombones correctos. Y voy a evitar el error. ¿Se entiende la idea? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Les gusta Java? Qué pregunta, ¿no? Sí, está genial. Bien, es el colmo de lo abstracto. ¿Sí? Es la expresión máxima de la abstracción. ¿Sí? Se va a poner más oscuro todavía, ¿eh? ¿Sí? O sea, a nivel abstracción esto es muchísimo. Bueno. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No? Esto de polimorfismo, que acá lo nombré, va a estar siempre. Va a ser un tema de todos los días. Y con interfaces, que lo vamos a ver la clase que viene, va a haber otra clase de polimorfismo. ¿Sí, no? Estuviste está bien que chusmeen videos, Si están viendo mis videos tutoriales están bien porque van a ir adelantándose a lo que vemos en las próximas clases y les va a resultar más familiar. ¿Sí? Está bueno que tenemos la suerte de tener, ¿sí? los videos, ¿sí? Y está bueno que los usen. Los hice el año pasado. ¿Sí? Programación ATS es muy conocido también, ¿sí? Programación ATS no es del chico peruano que se murió. Sí, que en paz descanse. Un ídolo, No me acuerdo el nombre, pero un ídolo. Un ídolo, la verdad. Alejandro, sí. Un crack, sí. Y tenía poquitos años, 24 años, ¿no? E hizo todo eso. Era joven, sí. Ay, bien, una desgracia. Se nos fue todo un programador ahí. Bueno, pobrecito, sí, murió de leucemia. Bien. Bueno, ¿alguna duda, comentario? No quiero meterme en interfaces. ¿Sí? Prefiero el viernes más fresquito, por eso. Si hay dudas, comentarios, algo que volver a explicar, prefiero hacerlo ahora. Sí, en una rodilla, creo. Bien. Los escucho.
¿sí? Comentarios, dudas, algo, ¿sí? Que no tenga que ver con la clase, pero sí con la programación. No. Android tiene una historia. Sí, no es jodido. No sé si estuviste trabajando con Android y se te complicó las cosas. ¿Sí? Pero en realidad es muy sencillo. Android es un MVC puro, un modelo vista controlador puro. Si vos entendés el modelo vista controlador, te va a ir de maravillas. La especialización web, nosotros vemos la especificación JCF. ¿Sí? Nosotros vemos la especificación JCF, que es un MVC puro. Cuando veas eso, agarrás Android y te funciona perfecto. ¿Sí? Si no conoces eso, se te complica y te hace llorar. ¿Sí? Pero una vez que lo conoces, sabes cómo funciona y es bárbaro. Una de las cosas que no vemos en este curso es JCF, no vemos MVC. ¿Sí? Hacemos un sistema, pero no está dentro de ese patrón. Cuando lo estudies, va a ir perfecto. Y sí, Miguel, en la parte Advanced hacemos Socket TCP. ¿Sí? Socket TCP nos permite hacer comunicaciones en redes y hacemos un chat y una especie de puerto abierto para entender lo que es un virus y un hacking. ¿Sí? No es que vayamos a tomar virus, ¿no? Pero para ver cómo se puede encontrar una vulnerabilidad. ¿Sí? Por esa razón, y hacemos la aplicación chat para transportar los mensajes. ¿Sí? Después, en lo que es web, estudiamos TCP y HTTP, ¿sí? Que son los protocolos que nos permiten hacer andar la web. Esa pregunta es buena, ¿sí? Facundo. Kotlin, no sé qué tan buena idea es, lo que ocurrió es que como hubo un juicio entre Google y Oracle, Google intenta sacar de Android el Java, pero la verdad que internamente Kotlin compila, ¿de acuerdo? Así que yo iría por el lado Java, pero hagas Kotlin o Java en Android, lo primero es entender el MVC, si no, no llegamos a nada, ¿sí? Y Facundo dice, ¿por qué las empresas no forman programadores trainee? Trainee es el término. ¿No les resulta más barato a la larga? Les resulta perjudicial. Prefieren pagar más caro un programador senior. ¿Sí? Y les voy a explicar el por qué para que lo tengan bien en claro. Correcto, se les van. Porque ya hice experiencia en eso. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Yo tengo un proyecto y yo necesito que la gente conozca las herramientas. Un trainee no las conoce. ¿De acuerdo? Entonces necesito contratar gente, ¿no? Que hoy me empiece a trabajar en el proyecto. No importa cuánto cobren. Pero no encuentro esa gente. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas? Bueno, vamos a contratar 20 trainees y los vamos a capacitar. El problema es que tardamos 6 meses y yo los necesito hoy. Y uno dice, bueno, pero pensemos a futuro. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hacemos la selección de 20 trainees, ¿sí? Y les tenemos que dar un contrato. Un contrato de 6 meses. 6 meses a 40.000 pesos cada uno de sueldo. A mí como empresa, esos 40.000 pesos con cargas sociales me implican 80.000 pesos. Vamos a hacer números. Abro la planilla. Porque esto está bueno. Está bueno conocer el porqué.
¿sí? Yo llamo a 20 programadores. Les voy a pagar 40.000 pesos por mes. A mí, con cargas sociales, me implican el doble, 80.000. Los voy a tener por 6 meses. Cada, ¿sí?, programador, cada trainee, me implica $500.000 de pesos. 40.000, 35.000, por ahí, ¿sí? Pero a mí como empresa yo le pago 40, con cargas sociales me implica 80. Lo tengo por 6 meses, son 480.000 pesos. Pero yo tengo que hacer el proyecto por 20 programadores. Ahí ya estoy hablando de 9.600.000 pesos. ¿Sí? A la vez, esos 6 meses, yo les tengo que dar una capacitación. Significa que tengo que organizar una capacitación. Esa capacitación, a mí como empresa, me puede salir 200.000 pesos por mes. Con el refrigerio, el profesor, todo. Si yo lo tengo, ¿sí?, 6 meses esa capacitación, a mí me implica 1.200.000 pesos el costo de la capacitación. A mí capacitar esos programadores me costó, ¿sí?, tanto como 9.720.000 pesos, es decir, 10 millones de pesos a mí como empresa me cuesta capacitar 20 programadores trainee. 10 millones de pesos. Si le sumamos la luz, las computadoras, se me va a 10 millones de pesos. En esos 6 meses, ninguno de estos programadores me produce una línea de código para mi proyecto. ¿Por qué? Porque todavía no saben cómo es mi proyecto. ¿Sí? Y todo muy lindo. Pero ¿qué va a pasar? Al tercer, cuarto, quinto mes, empiezo a tener renuncias de los programadores porque se van a otro lado a trabajar. Al sexto mes no me quedó nadie, o con suerte me quedó uno, pero es un costo muy grande. Estamos hablando de 10 millones de pesos. ¿Se entiende? Yo prefiero pagarle 400.000, 500.000 pesos por mes a un programador senior que ya me está trabajando. ¿De acuerdo? Que yo se lo pago un mes y me trabaja un mes. Después, si quiere renunciar, que renuncie. Pero el mes trabajado me quedó. De los trainees no me quedó nada, chicos. Nada, de nada, de nada. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas no forman programa. No hay forma. Facundo, no hay forma bajo la legislación argentina de tenerlos agarrados legalmente. ¿Sí? No existe forma bajo la legislación laboral argentina. No. Claro, sería esclavitud, tal cual. No lo podés tener agarrado. El empleado es libre de irse a trabajar a donde quiera. Y el problema es que vos estos meses le diste una capacitación, el tipo se valoró laboralmente y le ofrecen, si vos le pagás 40.000, va a venir una empresa y le va a decir 45, 50, 60.000. ¿Correcto? Ese es el gran problema. Por eso lo que hablábamos antes del recreo es que ustedes terminan de estudiar y van a tener que ustedes encarar solos o en equipo, mejor sería en equipo,
porque aprenden más lo que es trabajo en equipo, el proceso de ser trainee para llegar hasta acá. Porque no hay empresa que quiera pagar esto, o es muy difícil. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿Es claro, chicos? Muy buena la pregunta, Facundo. Este tipo de preguntas, este tipo de preguntas son las preguntas que me gusta escuchar en este momento de la clase. No tiene nada que ver con Java, pero ayuda a entender la realidad laboral que tenemos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la clase y si no, mala suerte. Nos vemos el viernes que viene. ¿Sí? Gracias. Saludos. Chau, chau.